Muy buenas tardes. Una vez más nos encontramos para conversar de distintos temas. El martes recién pasado ustedes pudieron ver una entrevista a la senadora Paola Holguín, senadora colombiana, que se ha ido especializando en temas de terrorismo, temas de seguridad, orden público, y muy relacionado con el tema internacional y cómo esta situación de violencia se ha ido propagando por toda Latinoamérica. Hoy día, y habiendo leído un artículo que se publicó en el diario electrónico El Libro sobre los tratados internacionales, los derechos humanos y la nueva constitución, le solicité al autor del artículo que nos pudiera acompañar en estas conversaciones. Estoy hablando de Max Silva Abbott, que es abogado, doctor en Derecho, en Filosofía del Derecho, y que ha ido tomando el tema del derecho internacional o del sistema internacional de derecho desde el punto de vista de los derechos humanos que hoy día son regulados por entes internacionales, pero en su aplicación, en su llegada a la ciudadanía, se ve, al menos en todo lo que es Latinoamérica, a través de la Convención Internacional de Derechos Humanos, y después, cuando no hay acuerdo de las partes o cuando no se puede llegar a una solución amigable, se recurre a la Corte Internacional, Interamericana, perdón, de Derechos Humanos, a través de la misma convención. Y esto puede llegar a tener una influencia importante respecto de lo que es la legislación nacional. Y por eso le hemos pedido a Max Silva Abbott que nos acompañe y nos pueda ir explicando un poquitito cómo las materias internacionales se van introduciendo en nuestra legislación nacional. Así que le damos la bienvenida y muchas gracias al abogado y doctor en Derecho, en Filosofía del Derecho, perdón, Max Silva Abbott. Muchas gracias por acompañarnos, Max, y esperamos que esta pueda ser una conversación muy esclarecedora para muchas personas. Hola, buenas, José Antonio. Muchas gracias por la invitación. La verdad, feliz de poder abordar este tema que efectivamente es muy interesante e importante hasta donde yo alcanzo a ver. Bueno, de hecho, hoy día estamos iniciando todo lo que es la previa a un proceso donde la ciudadanía tendrá que pronunciarse respecto de eventuales cambios a la actual constitución. Y esto se quiere hacer, si es que gana la posición del apruebo, a través de una asamblea constituyente que redactaría una nueva constitución. Tu artículo precisamente versaba sobre ese tema y cómo en esta nueva constitución se abordaría el tema de las normas internacionales. Si tú nos pudieras hacer una pequeña bajada de ese artículo, invitamos a las personas a leer el artículo en el diario electrónico El Libro, pero si tú nos pudieras relatar un poco lo que planteabas en ese artículo. Sí, por supuesto. A ver, lo primero que tenemos que ver o darnos cuenta es que cada vez los ordenamientos jurídicos nacionales son más permeados por disposiciones internacionales. O sea, la forma tradicional de ver el derecho, como lo tuvimos tú y yo, que somos más o menos contemporáneos, está bastante modificada, porque la forma tradicional le daba al Estado el papel protagónico y el Estado filtraba lo que quería que entrara desde el derecho internacional. Por tanto, la Constitución mantenía su lugar de privilegio. Eso ha ido cambiando de manera bastante rápida e insospechada hasta hace poco tiempo, de tal forma que, sobre todo los tratados de derechos humanos, y en particular en lo que yo me he dedicado, que es al sistema interamericano, han ido teniendo una influencia cada vez mayor. Y precisamente la columna que escribí fue motivada porque el tema que voy a abordar ahora, hasta donde yo he visto, casi no ha sido tocado. Es decir, ¿cuál es la relación entre la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos? Entonces, tradicionalmente, la postura común que todos recibimos apuntaba a que los tratados internacionales tenían la importancia de una ley aproximadamente, ¿no? Y eso es porque es el presidente de la República el que ratifica un tratado, pero tiene que tener la aprobación del Congreso. Entonces, la tramitación de esta ratificación se parece bastante a
la forma en que se aprueba una ley. Y por eso que tradicionalmente se decía que los tratados internacionales, cuando eran aprobados e ingresaban al ordenamiento jurídico, tenían la misma jerarquía de una ley. Pero esa postura, que es la clásica, ha ido cambiando. Entonces hay tres posturas más. Esa es la más baja. Hay una segunda postura que dice que cuando ingresan al ordenamiento jurídico tienen una posición que está entre la ley y la Constitución. Otra que dice que estarían al nivel de la Constitución, e incluso algunos que dicen que estarían sobre la Constitución. Entonces, evidentemente, las consecuencias que puede tener para un país que esté en una u otra posición son absolutamente fundamentales, por varios problemas de soberanía, de modificación de la misma Constitución, de injerencia de organismos internacionales. Y por eso entonces que quise hacer ese artículo, porque veo que este tema, que es tan importante, casi no ha sido tratado. Hoy día, si nosotros analizamos la actual Constitución, eh, ¿cuál es el tratamiento que vemos en nuestra Constitución y en general en los ordenamientos constitucionales de los países latinoamericanos? Mira, aquí la respuesta nuestra tiene algunos matices, porque la Constitución en un principio efectivamente se adscribía a la teoría clásica, es decir, que los tratados están bajo la Constitución y tendrían más o menos la misma jerarquía de una ley. Pero después de la reforma del 2005, los tratados ya dejan de estar a la altura de una ley y estarían entre la ley y la Constitución. Esa es la postura que yo considero correcta, ¿no? Porque efectivamente una vez que ingresan, dice una disposición del artículo 51, si no recuerdo mal, que el tratado mismo no puede ser modificado sino por las reglas del derecho internacional. O sea, no puede haber una ley posterior interna del país que modifique un tratado, lo cual me parece razonable, porque efectivamente el tratado es un acto bilateral o multilateral de varios países. En cambio, la ley es un acto unilateral. Esto haría entonces que el tratado estaría entre la ley y la Constitución, pero siempre bajo la Constitución. El problema es que el artículo quinto, inciso segundo, que dice que la soberanía está limitada por los derechos que emanan de la naturaleza humana y de los tratados internacionales suscritos por Chile que se encuentran vigentes, es bastante vaga, a mi juicio, y ha dado origen a todo tipo de doctrina, desde la que estoy diciendo yo hasta la que dice que estarían sobre la misma Constitución. Entonces, lamentablemente, la norma, a mi juicio, es bastante poco precisa. Pero evidentemente, si existen mecanismos para que el tratado ingrese al país y tiene que pasar una serie de filtros, es porque obviamente la Constitución se considera a sí misma la norma superior. Y de ahí entonces sería un poco absurdo que el tratado ingresado fuera superior a la misma Constitución o igual a ella. Entonces me parece que la postura es esa, ¿no? Que está sobre la ley pero bajo la Constitución. Lo que ha pasado en otros países es bien distinto, porque hay países que efectivamente han incorporado los tratados de derechos humanos a la misma Constitución, a lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Por tanto, estarían al mismo nivel de la misma Constitución, como Argentina, por ejemplo. O en otros países ha sido por vía jurisprudencial, por el Tribunal Constitucional o el tribunal que haga las veces de Tribunal Constitucional, que considera que los tratados de derechos humanos estarían al mismo nivel de la Constitución. Entonces, o algunos incluso dicen que sobre la misma Constitución, como en México, ¿no? O Perú. Entonces, repito, ha habido un tratamiento distinto en unos y otros países, y básicamente lo que yo decía en este artículo del libro es que hay un tema que hay que discutir, porque si al final llegaran a estar en la posición igual a la Constitución o superior a la Constitución, que no son tan distintas, ¿no? Aunque aparentemente sí, pero en último término tan diferentes no son las dos posturas. El problema es que se estaría modificando la Constitución vía instancias internacionales, porque si es parte de la misma Constitución, por ejemplo, toda la interpretación que se haga de estos tratados a nivel internacional, que es lo que hoy día está teniendo importancia, más que el texto del tratado aprobado, es la interpretación que los organismos dan, eso estaría penetrando directamente a la Constitución y por tanto modificando su contenido global, porque tiene que haber una armonía entre la parte de los derechos humanos y el resto del texto constitucional. Entonces, un tema de tanta importancia, repito, me parece que requeriría una notable discusión, porque en realidad es quedar entregados a una serie de instancias internacionales que no las controlamos.
Si nosotros vemos cómo parte el derecho internacional, vamos a ver que el derecho internacional parte regulando o estableciendo normas entre estados. Así Y es. los primeros tratados internacionales nos podría decir que son más del área del comercio, de regulación de los límites, y esto va evolucionando. ¿Cómo ha sido la evolución del derecho internacional entre los estados y que tiene un cambio quizás a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, donde se dice, bueno, hay veces que los ciudadanos de un Estado no pueden quedar sometidos a la instancia de protección de sus derechos individuales ante un Estado que lo pasa a llevar. Por lo tanto, se busca a través de esta Declaración Internacional de los Universal de los Derechos Humanos poder tener un poder sobre los estados que precisamente vele por los derechos individuales de las personas. Y estoy pensando en el derecho a la vida, en el derecho a la libertad de conciencia, en el derecho a la asociación, en el derecho a la propiedad privada, que son mis derechos individuales objetivos. ¿Cómo ha sido esta evolución desde ese derecho internacional entre estados a esta nueva postura que yo concuerdo que es importante, de que haya una instancia para los ciudadanos de recurrir cuando el Estado viola mis derechos humanos? Sí, la verdad que ha sido una evolución muy interesante y en buena medida un poco insospechada, porque como bien dices tú, y se nota que tuvimos la misma formación por época, digamos, el derecho internacional en un principio regula la relación entre los estados, límites, tratados de libre comercio, como dices tú, y por tanto, si hay incluso diferencias entre los estados, ellos se comprometen a veces a ir a un tribunal, como ha sido la Corte Internacional de Justicia en La Haya, como nos ha pasado con Perú o con Bolivia, para que por una vía civilizada se diga quién tiene la razón, ¿no? Ese es el derecho internacional público clásico, pero efectivamente el ser humano, la persona, empieza también a ser regulada por este derecho internacional de manera mucho más directa. Y en consecuencia, precisamente con la Declaración Universal del año 48, se da inicio para muchos de una rama del derecho internacional público, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Y la diferencia que tiene con el derecho internacional público clásico es que la materia de regulación son los derechos de las personas concretas de cada país. Y los países se comprometen justamente en estos tratados a tutelar y a proteger estos derechos y hacer lo posible para solucionar casos de violación. Y por tanto, aquí es un derecho internacional que tiene una injerencia mucho más directa, mucho más fuerte sobre las personas de carne y hueso, y por eso que es mucho más cercano. Entonces, la idea es que los estados se comprometen a regular y a tutelar estos derechos, y si al final no es posible eh, solucionar la vulneración de estos derechos por parte del Estado, se podría acudir en subsidio, una vez agotadas las instancias internas, a algunas instancias internacionales. En el caso nuestro, primero hay que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Washington, y si no se llega a un acuerdo con el Estado, se demanda a este Estado ante la Corte Interamericana con sede en Costa Rica, y la Corte Interamericana generalmente condena, ¿no es cierto?, al Estado o llega a un acuerdo con él a veces, y efectivamente el Estado tiene que cumplir esta sentencia, que es lo que dice esa sentencia. Entonces, hoy día, repito, el derecho internacional ha evolucionado hacia esta otra parte que protege los derechos humanos con una idea que en un principio es estupenda, es muy buena. Precisamente que el Estado no sea la última instancia, que no sea el último garante de los derechos humanos y que haya otros organismos, no necesariamente superiores a él, pero por lo menos que haya otros organismos que estén tutelando y vigilando. Mientras más ojos vean algo, es más difícil hacer trampa, ¿no? Entonces, la idea en sí es muy buena, que haya a quien acudir en caso de ciertas violaciones a los derechos humanos. Pero como esto también fue evolucionando muchísimo, de una manera casi insospechada, ¿no? Porque si tú, esto que uno diría, pero ¿cuál es el problema que pase esto? El gran problema, hasta donde yo alcanzo a ver, es que si bien los tratados de derechos humanos, cuando tú analizas su tenor literal, los tradicionales, hasta hace unos 10 años atrás, son muy razonables. La misma Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, que nos rige a nosotros a nivel de las Américas, es sumamente razonable.
El problema, repito, es que hoy, por una evolución que ha tenido este derecho internacional, los tratados en sí, el tenor literal de los tratados, no es lo importante. Lo importante hoy día es cómo son interpretados estos tratados por los organismos internacionales que tutelan estos tratados, sea la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana, o en otros tratados, el comité o comisión generado por ese mismo tratado para vigilar ese tratado. Porque cada tratado de derechos humanos, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, genera un comité o comisión especializado que es el encargado de ver que los países lo suscriban, pedirle informe a los países, recibir también información de los países y hacer una serie de observaciones y sugerencias o reclamos, qué sé yo. Pero lo que ha pasado en el fondo, repito, es que con el paso del tiempo, estos organismos han pretendido monopolizar la interpretación de estos tratados, que se hace de manera bastante libre, bastante dúctil, bastante original, por decirlo así, y por tanto han ido cambiando los hechos, el real sentido de estos tratados y lo que verdaderamente se comprometieron los estados. Entonces hoy día tenemos un montón de derechos que no están explícitamente en los tratados, que a veces amplían de manera grosera su tenor literal o incluso que van contra ese tenor literal. Y ese es el gran problema, porque al final la gran pregunta es, bueno, ¿a qué derechos me comprometí como Estado con esta evolución que han tenido hasta el día de hoy? Y estos tratados en general, cuando le van derivando, ¿no es cierto?, las facultades a estas cortes, y las cortes van interpretando los tratados. Los estados no dejan establecido algún mecanismo para decir, mire, nosotros tenemos que irnos al tenor literal de lo que nosotros aprobamos y no a la interpretación subjetiva de estos miembros de los tribunales. Es lo que uno pensaría de buenas a primeras, ¿no? Lo que pasa es que el derecho internacional de los derechos humanos tiene una serie de reglas propias que se han ido generando que son bastante sorprendentes. Por ejemplo, ellos dicen que los tratados de derechos humanos tienen un sentido autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Un poco técnico, lo lamento, pero para explicar, o sea, hay que meterse un poco en la mentalidad de los defensores del derecho internacional porque es muy distinta a la nuestra. Y por eso que hay que cambiar un poco los paradigmas que uno tiene del derecho y ver cuáles son los que tiene ese sector para poder entenderlo y ver por qué ha evolucionado de la manera que lo ha hecho. Entonces, reitero, tiene una serie de reglas propias, algunas las voy a decir muy rápidamente. Dicen que los tratados de derechos humanos tienen un sentido autónomo, es decir, que el sentido de alcance, lo que ellos significan, no depende de lo que los estados entendieron o ratificaron, sino de lo que los organismos que tutelan estos derechos, estos tratados, interpretan. Con lo cual, lo que digan estos tratados se independiza completamente de lo que los estados acordaron en su momento. O, por ejemplo, dicen que estos tratados son instrumentos vivos que tienen que ir adaptándose por la interpretación a las circunstancias modernas actuales que van cambiando radicalmente. O, por ejemplo, dicen que estos tratados tienen que ser interpretados con un principio de progresividad, es decir, que cada vez la interpretación tiene que ir abordando los derechos humanos de manera más completa, protegiéndolos de manera mejor, con lo cual voy cada vez ampliando su sentido de alcance. Entonces, al final, esto es como si alguien, el Estado le diera el puntapié inicial a una pelota y la pelota después adquiere vida propia y en consecuencia ya el Estado no lo controla. Y por tanto hoy día lo que está pasando es que hay una autonomía, hay una falta de control sobre estos organismos notable, que es lo que hace precisamente que los derechos humanos que en la práctica se están exigiendo no tengan a veces mucho que ver con lo que realmente los estados acordaron en su momento. Y cuando se hace o sea, cuando se firma el tratado y se determina que va a haber un comité, ¿no es cierto? Está la convención. Esta convención depende de un organismo internacional, que puede ser, en este caso, la OEA, como estamos viendo, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que se deriva de la Comisión. Pero esta corte la integran jueces, y estos jueces tienen que ser electos por alguien. ¿Cómo es todo el proceso de instalación de la Corte y cómo se eligen estos jueces y qué atribuciones pueden tener? Porque voy al tema de que si depende, ya deja de depender del Estado y depende de este organismo internacional, que es la OEA,
Bueno, la OEA podría de alguna manera entrar a determinar quiénes son los jueces y delimitar sus atribuciones, o eso también toma vida propia, porque entiendo por lo que tú me dices que aquí se crea la instancia y después, como se autodenominan autónomos, tiene vida propia y pueden hacer literalmente lo que quieran. Pero ¿qué pasa si el ente superior, que es la OEA, determina algunos cambios? ¿Eso podría afectar la manera en que ellos actúan desde la convención, desde la comisión, desde la convención y desde la corte? Primero, ¿cómo Sí, se eligen estos personajes? a ver, estos personajes se eligen básicamente por una votación de la Asamblea General de la OEA. Por tanto, cada gobierno presenta, por ejemplo, en el caso de la Corte, que es donde yo más me he metido, presenta 3 candidatos, de los cuales uno podría ser extranjero. Generalmente son 3 del mismo país. Y hay toda una negociación en la Asamblea General para decidir cuáles son los 7 miembros de esta Corte Interamericana. Pero claramente es un tema político que depende en cada país del poder ejecutivo. Evidentemente aquí, como el poder ejecutivo es el que lleva las relaciones internacionales de un país, dependerá a su vez del gobierno de turno y de los acuerdos que haya entre unos y otros, que te doy mi voto, pero dame esto otro, o eh, algo para que haga, ¿no? Un acuerdo, repito, político. Y claramente la ciudadanía no tiene ninguna injerencia en quiénes son los candidatos, ni siquiera sabe quiénes son los candidatos. Y además de eso, tampoco estos personajes tienen otro organismo que lo controle durante su gestión, ni responden por lo hecho durante esa gestión una vez terminada. Entonces, el nombramiento y de la designación de estos personajes es un asunto muy oscuro para la ciudadanía, que no tiene ninguna injerencia en absoluto. Y efectivamente podría haber modificaciones a la organización de la OEA para limitar, por ejemplo, este poder. De hecho, ha habido algunos reclamos de algunos países, pero esto requeriría una modificación de los tratados internacionales que regulan, en este caso, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ahí requiere entonces que los países se reúnan de nuevo y efectivamente muchos no tienen la voluntad de hacerlo o no entienden el problema, o efectivamente están a favor de esto. Porque claramente el problema aquí es que la interpretación va a ir siguiendo ciertos cauces y por tanto hay gobiernos que están muy cómodos con esta interpretación que los organismos internacionales dan a los derechos humanos y otros que no. Todo depende de un tema más ideológico, por decirlo así. Y una vez que se instala todo este nuevo derecho internacional de los derechos humanos, eh, yo te preguntaba por como los derechos objetivos de la persona, ¿no es cierto? Que yo puedo decir, están atentando contra mi vida, están atentando contra mi libertad de conciencia, porque se ha prohibido, ¿no es cierto?, el ejercicio libre o la práctica libre de mi fe. Se están restringiendo los derechos de asociación, no dejan que yo me reúna con otras personas o de manifestación, y eso es algo que vemos constantemente, por ejemplo, hoy día en un país como Venezuela, o se está restringiendo mi derecho de propiedad. Yo tengo una casa habitación y hoy día el Estado me la quiere quitar y decir que yo no soy dueño, sino que tengo un arriendo, una concesión, ¿no es cierto? Porque todos los bienes podrían ser del Estado. Pero esto, por lo que estamos conversando, ha ido evolucionando y fue más a los derechos sociales. Por lo tanto, uno podría decir que aquí se pasa de los derechos de la persona a una especie de derechos como sociales colectivos. No sé si estoy acertando en lo que estoy planteando, pero ¿se da esa evolución a partir de lo que tú estás planteando? Sí, se da esa evolución, pero tú tocaste otro tema muy importante, José Antonio, que cuando uno habla de derechos humanos está pensando de alguna manera en una realidad un poco más objetiva, ciertos valores universales, comunes, ¿no es cierto? Partiendo por el derecho a la vida, por ejemplo. Y de alguna manera en una especie de ley natural, ¿no? Que habría cierta objetividad moral que es la que ilumina estos derechos humanos y por tanto, precisamente como somos todos esencialmente iguales, pertenecemos a la misma especie y somos los mismos a pesar de los tiempos y épocas y lugares, habría ciertas necesidades o ciertas prerrogativas básicas que son los derechos humanos. Pero eso, repito, ha ido quedando atrás.
porque el principio fundamental del derecho internacional y también en la evolución de la fundamentación de los derechos humanos hoy día, no sé, la mayoría de los sectores no apelan a una especie de ley natural, están apelando al consenso, al acuerdo. Y precisamente la piedra angular del derecho internacional es el acuerdo, el pacta sunt servanda, lo pactado obliga. Entonces hoy día lo que está ocurriendo es que por vía de acuerdo se puede llegar a establecer casi cualquier cosa como un derecho humano. Entonces, el contenido de estos derechos hoy día ha evolucionado notablemente precisamente porque se ha perdido como esta ancla que algunos pretendíamos que tuvieran en una moralidad más objetiva. Y como hoy día hay un politeísmo valórico, como se ha dicho, que cada uno adora a sus propios dioses, se ha tratado de llegar a una especie de tierra firme a partir de unos acuerdos que no son tan firmes porque efectivamente yo puedo cambiar esos acuerdos, pero se hacen más dúctiles, todavía más cambiantes porque, como dije hace un rato, la interpretación de esto que se acordó en un tratado termina siendo tomada por estos organismos y dándole el contenido que en definitiva quieren. Entonces, ese es el primer aspecto que hay que tener muy en cuenta, que cuando estamos hablando de derechos humanos, habría que preguntarse a continuación, a ver bien, pero ¿de qué derechos humanos me está hablando usted? Porque los derechos humanos que uno piensa, o que a nosotros nos enseñaron de la Declaración del 48, poco o nada tienen que ver con los que ahora están empezando a existir. Y además de eso, la segunda cosa que tú decías es que efectivamente hay una evolución en que se siguen protegiendo, aunque deformándolos a mi juicio cada vez más, los derechos individuales, como la vida, la propiedad, la libertad en sus múltiples manifestaciones, y hay un paso paulatino hacia los derechos económicos, sociales y culturales, y ahora le están agregando los ambientales, de tal forma que el Estado es el que tiene que tomar justamente la iniciativa para proteger estos derechos colectivos para la población o a veces para grupos de la población, los ancianos, los niños, que las mujeres, qué sé yo, lo cual implica también que el Estado, que se comprometió internacionalmente a proteger estos derechos, asumiendo cada vez un rol más fuerte en la tutela de estos derechos, lo cual puede ser un poquito contradictorio con el espíritu original, porque precisamente, como tú también comentaste, en un principio la idea era que me protegieran del Estado con mis derechos individuales, con estos organismos internacionales, por los abusos que el Estado muchas veces ha cometido. Pero ahora con esta evolución se le está entregando al mismo Estado la facultad e incluso el deber de tener que proteger estos derechos usando sus recursos, su poder coactivo, sancionando. Entonces el Estado tiene que promover los derechos humanos, tiene que sancionar a quienes violan los derechos humanos, y por tanto, lejos de dejarme un ámbito de libertad para poder hacer que el Estado no se inmiscuya en mis cosas, está pasando exactamente lo contrario. Y cada vez le están dando más y más atribuciones al Estado. Lo cual, repito, es un factor sorprendente que uno se va dando cuenta solo cuando se mete en esta materia. Hoy día estamos en una sociedad eh, que ha ido generando todo un concepto de los derechos por sobre las obligaciones. Uh Y -huh. todas las personas hoy día, por todo el ambiente que se da, ¿no es cierto? Dice, bueno, yo tengo derecho a esto, tengo derecho a esto otro. Lo que uno interpreta muchas veces, o lo que uno ve, es el derecho a la educación, el derecho a la salud, eh, que, claro, desde el punto de vista de un Estado subsidiario, el Estado tiene que proveer, ¿no es cierto?, para todos eh, la, la entrega de ciertos derechos básicos. Pero esto ha ido evolucionando y como tú dices, bueno, pasó a los derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales, pero podría ser que alguien de repente diga, bueno, yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a desarrollarme de acuerdo a estos parámetros, pero esto termina chocando también con la realidad de cada país que tiene ciertos recursos limitados. Porque, claro, yo puedo ir dándole más posibilidades de desarrollo a las personas en la medida que como nación, como país, tenga más recursos. Entonces, también en esta línea, esto podría derivar en algo incluso que no se pueda llegar a cumplir. Y voy a la pregunta respecto de si esto finalmente se transforma en una especie de instrumento en las manos de un demagogo o de un populista, ¿no es cierto?
o también puede ser un arma utilizada por una línea ideológica. Sí, hasta donde yo alcanzo a ver, sí. Efectivamente, el gran riesgo que hoy día estamos teniendo es que como la noción de derechos humanos tiene un prestigio enorme, ¿ya? Alguien dijo por ahí que casi es una especie de religión laica en Occidente. Entonces, efectivamente, todo lo que tenga el rótulo de derechos humanos adquiere de inmediato un prestigio y una, por decirlo así, una especie de priority pass, de paso prioritario, ¿no? Y por tanto tiene que ser aceptado por todo el mundo, aunque sea lo que sea, repito, porque por eso siempre que hay que preguntar de qué derecho humano me está hablando usted, escarbando un poquitito más, ¿no? Pero claro, como se plantean como algo evidente, como algo debido, como algo que no puede faltar, si hay una visión poco realista respecto de las reales posibilidades de implantarlos en la práctica, para lo cual se requieren recursos, como tú bien también dices, pueden terminar siendo un factor de inestabilidad social tremendo. Porque es como que, para decirlo muy chileno y aprovechando que estamos en fiestas patrias, se ha habido a la cueca aquí, ¿no? De sectores que consideran que de alguna manera tienen derecho a lo que sea y que si no existe ese derecho es porque hay sectores que no quieren hacerlo, no porque no se pueda. Y por tanto es la excusa perfecta para una revolución en último caso, ¿no? Hay que también recordar la enseñanza de la historia, ¿no? La primera constitución que estableció hace un siglo atrás derechos sociales fue la mexicana del año 17, pero también la de Weimar, de Alemania, después de la Primera Guerra Mundial. Y Alemania no estaba en condiciones de sustentar estos derechos y produjo un descontento enorme y fue parte del descontento que precisamente ocasionó la Segunda Guerra Mundial con la ascensión de Hitler. Entonces también hay que tener cuidado con esto, porque siendo una gran conquista originalmente los derechos humanos, porque por fin implican el reconocimiento de la dignidad, de la igualdad del género humano, de la noción de persona de manera universal, ya desprovistos de este fundamento objetivo, de esta ancla de valores universales y entregada a un consenso y a una manipulación incluso política, pueden terminar siendo una espada de doble filo. Y precisamente hoy día, lejos de lo que vemos en nuestro continente, lejos de ser un factor que ayude, hasta donde yo alcanzo a ver, a una sociedad más tranquila o más próspera, están siendo un factor de conflicto por su utilización para exigir muchas veces cosas que son imposibles o que son posibles de manera mucho más lejana. Entonces, depende de cómo se manipulen estos derechos y hoy día también qué contenido se le dé a estos derechos. Por eso, repito, hay que preguntar siempre de qué derechos me está hablando. Podrían ser incluso factor de peligro, de inestabilidad. Bueno, precisamente en el tema más allá de la demagogia, de la ideología, hay ciertas ideologías que para crecer necesitan precisamente lo que tú señalabas, conflicto. Por lo tanto, yo podría, ¿no es cierto?, aumentar la presión por estos derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales y llegar a lo que se llegó en otros países de generar un malestar ciudadano, una frustración en la ciudadanía, porque dice, bueno, es que la Constitución, el Tratado Internacional, la ley dice que yo tengo derecho a, y hay algunos que no quieren que yo tenga ese derecho. Por lo tanto, desde esta ideología que busca el conflicto, se podría fomentar precisamente que se vaya ampliando el concepto de los derechos humanos, que es lo que hemos estado viendo ahora que sí ha ido ocurriendo. Sí, lamentablemente concuerdo con tu visión y hoy día me parece que hay un abuso del término derecho humano. Casi cualquier cosa puede ser hoy día un derecho humano. Y se lo está usando precisamente para agudizar el conflicto de una sociedad, el descontento y la frustración. Tomando en cuenta además que, de alguna manera, si quisiéramos lograr una mayor cobertura a los derechos humanos, es evidente que se necesita una mayor prosperidad. De alguna manera, podríamos decir que se necesita un nivel mínimo de orden dentro de una sociedad de paz social, un mínimo nivel de prosperidad o bienestar para generar los recursos a fin de poder cumplir estos derechos dentro de lo posible. Y la idea también sería, evidentemente, dentro de un régimen legítimo democrático, ¿no? Pero precisamente con esta mentalidad que ve con tan malos ojos a veces a la propiedad o a privada o a la iniciativa o a la libertad económica, se está cortando la raíz, a mi juicio, del surgimiento de los recursos necesarios para poder justamente potenciar estos derechos sociales, por ejemplo. Y por tanto es como cortar, morderse la cola, ¿no? Porque en definitiva, si no tengo recursos, más tarde o más temprano se va a agotar el gas
y esto entonces va a generar más descontento todavía. Entonces, de alguna manera, es como una especie de tendencia suicida de estos derechos, pretender justamente derribar el sistema de paz interior y de prosperidad económica mínima para que estos mismos derechos se puedan alimentar con los recursos que necesitan. Entonces, me parece, repito, que está mal planteado y en muchos casos termina siendo un factor justamente de inestabilidad hecho a propósito para justamente generar caos, generar revueltas, generar un clima que claramente es antidemocrático, entre otras cosas. Y nosotros como país hemos tenido situaciones complejas en el último tiempo. Una de ellas, producto de las manifestaciones que comenzaron con mayor fuerza el día 18 de octubre, que son algunos temas que venían desde antes y tienen una expresión con una violencia extrema a partir del 18 de octubre. Y después de eso vimos cómo todo el tema de los derechos humanos eh, entró en un debate donde se empezó a cuestionar el uso de la fuerza pública o la manera en que la fuerza pública generaba sus acciones. Y por otro lado, vemos como, por ejemplo, el juez Garzón u otros jueces internacionales, ¿no es cierto?, llegaban a Chile y caminaban junto a grupos que estaban en estas manifestaciones, que alguien puede decir, bueno, eran manifestaciones pacíficas, otros podemos decir que eran manifestaciones violentas, pero se empieza como a justificar que producto de que no se ha cumplido con uno de estos derechos sociales, yo tengo derecho a vulnerar el orden público. Y por otro lado, si es que yo, Estado, quiero regular el orden público y tengo que volver a instalar el concepto de la paz social y solicitarle a estos grupos eh, más pequeños, minoritarios, que están ejerciendo, entre comillas, sus derechos a reclamar, se produce como una contradicción vital para un Estado, porque tengo este derecho internacional relacionado con los derechos humanos, diciendo, este grupo tiene derecho a manifestarse por recibir lo que está planteado y cualquier vía podría ser válida. Y por otro lado, yo tengo que garantizarle la paz y sus propios derechos a aquellos que han sido violentados por estos otros grupos. ¿Cómo analizas tú esa situación, esa como contradicción que existe aquí? Sí, a mi juicio es una contradicción, porque los derechos humanos, como dijo alguien hace mucho tiempo, o son universales o no son, porque si no se transforman en privilegio humano. Y hoy día me parece que estamos asistiendo a eso, a una situación en la cual justamente, y es impulsado por estos organismos internacionales que son como una especie de censor, como una especie de vigilante, ¿no? Que esto da mucho poder, porque desde el ámbito internacional tú puedes ser un organismo que vigila y está mirando como, como el gran hermano, por decirlo así, quién cumple los derechos humanos que él establece o quién no, y cuáles son los derechos humanos, te da un poder enorme, porque a donde tú dirijas tu atención para criticar, por ejemplo, estás delegitimando a cierto sector porque no obedece a los derechos humanos que tú mismo, en esta interpretación libre que hay de los tratados, has ido desarrollando con las décadas, con el paso del tiempo, y al mismo tiempo lo estás señalando como un violador. Entonces, aquí de alguna manera se ha parcializado el tema de los derechos humanos, a mi juicio, y justamente se ha pretendido asignárselo a ciertos grupos y a otros no. Por lo cual, repito, dejan de ser derechos humanos, porque los derechos humanos, reitero, o son universales o no son, ya son privilegios. Entonces, por eso que se da este factor, que los derechos humanos hoy día pueden ser utilizados como la excusa para ir contra el orden social, la excusa para ir contra el orden democrático. Incluso hay sectores que están diciendo que la democracia tendría límites y que debería estar justamente sujeta a lo que digan estos organismos internacionales, y de alguna forma hay una serie de materias que, aunque lo decía un Estado con un plebiscito, no pueden vulnerar lo que estos organismos internacionales dicen. Entonces, reitero, hoy día hay una manipulación de los derechos humanos, una tergiversación bastante fuerte de su sentido, y por eso que hay que preguntar siempre, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? Porque, reitero, hoy día están parcializados, a mi juicio, y le están incluso dando la legitimidad a ciertos grupos para ir contra el orden democrático y la paz y la prosperidad de un país. Quizás por eso es tan importante analizar dentro de todo este periodo
constituyente, cómo esto va a influir en la futura legislación nacional. Eh, y en esa línea, bueno, te quiero agradecer por tu claridad en la exposición, por tu permanente contribución al debate. No mencioné al inicio que tú eras autor ya de 4 libros, que no necesariamente van en este tema del derecho internacional y del sistema internacional de los derechos humanos, pero sí tienes una serie de artículos que son muy interesantes en relación a estas materias. Para ir finalizando, si yo te pudiera pedir una recomendación en cuanto a libros que tú le dirías a las personas que han estado acompañándonos en esto que podrían ser interesantes, ya sea en estas materias o en temas generales, como por cultura general. Esto es algo que le he ido pidiendo a distintas personas con las cuales he conversado y ha sido muy bien recibido, porque hay ciertas materias más técnicas, donde tú nos puedes decir, miren, en estas materias más técnicas, bueno, yo le puedo recomendar mi propio libro, sobre el libro que tú tienes sobre el derecho, el poder y los valores, o bien algún libro de otro autor en materias específicas y algún libro en temas de cultura general. Bueno, hay mucho material. La gran mayoría es favorable a este proceso que estoy mencionando y criticando de alguna manera. A mí me abrió mucho los ojos un libro de un ex juez de la Corte Interamericana, que evidentemente está a favor de todo lo que hemos estado criticando de alguna manera. Un señor brasilero de apellido Cansado, que se llama Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el siglo XXI. Ya tiene varios años el libro, hay muchas cosas nuevas que han pasado, pero es largo, pero es muy esclarecedor porque relata muy bien cómo piensan los defensores de esta situación. El derecho internacional de los derechos humanos en el siglo XXI. Eh, de manera más cercana a lo que hemos dicho aquí, sí, en lo personal he publicado varios artículos. Hay un libro que me tocó editar el año pasado, salió el año pasado, que se llama Una visión crítica del sistema interamericano de derechos humanos. Son seis autores que nos juntamos en un congreso y cada uno hizo su contribución justamente para poner algunos puntos sobre las IES, ¿no? Lo sacó una editorial que se llama Tirant, Los Blanche. Una visión crítica del sistema interamericano de derechos humanos. Hay mucho, si uno se mete a cualquier revista especializada de derecho va a encontrar muchos artículos, muchísimos. ¿No? Así que, repito, basta colocar en Google Derecho Internacional de los Derechos Humanos y es un universo de material impresionante. ¿No? Reitero, sí, lo importante no es que uno esté en contra de los derechos humanos, eso hay que aclararlo mucho. Yo creo que ha sido un gran avance de la humanidad, un gran reconocimiento de la dignidad humana. Si el punto es, cuando se pierde el fundamento, ya se pueden transformar en cualquier cosa. Y la idea originaria de poder vigilar a los estados era estupenda. El problema es que ahora al final ha evolucionado tanto que el Estado termina absorbiéndolo todo con los derechos humanos, como ahora se están concibiendo, y controlándolo todo. Entonces, lejos de ser un escudo que teníamos de una manera clásica contra el abuso del Estado, hoy día puede ser la excusa perfecta dada esta evolución para que el Estado se meta en todo. Y bueno, una cosa que quisiera también dejar como último punto, en parte también escribí el artículo del libro porque si al final tiene tanta influencia los derechos humanos internacionales, lo que va a terminar ocurriendo es que todos estos tratados incorporados de alguna forma y que viven en la interpretación de estos organismos implican que la interpretación de estos tratados va a ir haciéndolos evolucionar, pero como estarían incorporados a la Constitución, esto quiere decir que la Constitución va a evolucionar dependiendo de lo que digan estos organismos internacionales, por razones mínimas de coherencia. Entonces, si al final existe esta entrega de soberanía tan fuerte a los organismos internacionales, no tiene tanta importancia que diga el resto de la Constitución, porque siempre va a tener que estar siendo contemplado e interpretado y analizado a la luz de lo que digan los organismos internacionales, donde no hay control. Si ese es el gran problema, no hay un sistema de división de poderes o un sistema democrático a nivel internacional. Entonces, ¿quién controla a los controladores? Y ese es el gran problema que hay, siendo en un origen una idea muy buena, pero a mi juicio se desvirtuó. Y eso es lo que hay que darse cuenta, que tenemos que superar la visión estatocéntrica tradicional y darnos cuenta que hay una serie de factores que influyen de manera cada vez más fuerte y con menos control
y en algunos casos más ideologizada en nuestros países. Y por eso que todos los países tenemos los mismos problemas, más o menos. Estimado Max Silva Abbott, te quiero agradecer esta posibilidad y esta campanada de alerta que das tú de señalar que esta podría llegar a ser una, si se legitima lo que tú estás señalando, una especie de constitución móvil, una constitución que va evolucionando por sí misma y por sí misma desde el exterior y no desde el interior, que es lo que todos aspiramos, ser un país independiente y soberano con nuestras propias características, interrelacionado con el mundo, pero que se respete lo que nosotros tenemos como nuestra cultura, nuestras normas y que se respete nuestra estructura democrática con, como tú señalas, la división de los poderes. Así que te quiero agradecer una vez más tu disposición, tu tiempo y esperamos que esto sea muy esclarecedor para muchas personas que quizás no habían escuchado todos estos conceptos. Muchas gracias a ti por la invitación y la verdad feliz de colaborar. Así que hasta siempre. Estés muy bien.